Baruch Hashem, bendiciones del Eterno para todos, bienvenidos a quienes les sea posible abrir su camarita, de verdad se los agradecería. Y pues quienes de pronto como el hermano Eduardo, la hermana Nelly, que no están ahí en su casa, se les dificulta, no hay problema, la podemos dejar así. Esto porque me gusta saber a quién les estoy hablando y pues ver sobre todo el lenguaje corporal, como les decía, para mí es muy importante para poder entender y comprender si estamos entendiendo finalmente el mensaje. Entonces, el día de la semana pasada habíamos hablado acerca del funcionamiento, hola Juli, acerca del funcionamiento del gobierno y la instauración de la monarquía en el pueblo de Israel. Y hoy pues vamos a tocar el tema directamente de la división del reino de la casa compacta de David. Y esto sucedió en el año 931 antes de la era común. Y fue aquí en esta época cuando la unidad que se había conseguido por medio de David, del rey David, eh, se vio fragmentada, se rompió definitivamente. Recordemos que el reinado de David fue un reinado de mucha guerra, fue un reinado del establecimiento de la casa de Israel, pues se tuvo que dar a cuestas de muchísima guerra, a cuestas de sangre, y eso era porque el terreno o el territorio que se había logrado consolidar o construir mejor en este terreno, en esta tierra, pues se necesitaba, perdón, voy a volver a recapitular porque me enredé acá, tuve una pequeña distracción. Voy a cerrar acá estas distracciones. Listo, ya está. Entonces, recapitulando, esa unidad que se había conseguido por medio de David, es importante que nosotros entendamos que se tuvo que establecer guerra durante su reinado porque las naciones o los pueblos que habitaban allí en la tierra de Israel, pues eran pueblos particularmente o generalmente idólatras y que basaban ¿cómo decirle? Su creencia religiosa en los sacrificios a los ídolos y todo esto. Por eso cada ciudad que iba conquistando David, pues él necesitaba entrar en guerra para que la tierra de Israel, la tierra que le fue entregada a Israel, a David en sus manos y por supuesto como herencia a Israel y Jacob, pues se estableciera finalmente allí. ¿Qué pasó? Que esta ruptura en el año 931 fue el general Jeroboam, Yarobam, quien era un efraimita, hijo de Nabab, pero el inductor específicamente fue el profeta Agías. En este punto de la historia, y estoy hablando específicamente de cuando el profeta rompió el manto en 12 pedazos. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Pero bueno, está bien, si no se acuerda de esa parte de la historia, resulta que el profeta Agías, el Shilonita o el profeta Agías de Shiloh, fue quien materializó o quien le expresó el pensamiento de Elohim a Jeroboam. Jeroboam era un efraimita, ¿ok? Para que empecemos a entender más o menos hacia quiénes iban dirigidos los reinos. Jeroboam era un efraimita que estaba escondido específicamente en la tierra de Egipto porque había intentado usurpar el reinado de Salomón. Entonces, fíjese que del todo Jeroboam, el rey Jeroboam, pues no era así del todo como una perita en dulce como de pronto muchos quisieran entender. Resulta que
hubo un encuentro entre el profeta y Jeroboam, y el profeta le dijo a Jeroboam: voy a romper este manto. Rompió el manto de él. Dice la escritura que era un manto nuevo, ¿sí? Yo me imagino, mira, hace poco el pastor Ferley me regaló un manto, un talit, y entonces yo, cuando él me lo entregó, yo me acordaba de esto, me acordaba o pensaba más bien en el profeta Agías rompiendo un manto nuevo y entregándole 10 pedazos a Jeroboam. Ojo, porque aquí es donde empieza a tomar un poco de contexto o de color o de forma esta historia. Entrega 10 pedazos Agías a Jeroboam, simbolizando que Jeroboam iba a reinar sobre 10 tribus de la casa de Israel. ¿Cuántas tribus habían? 12, ¿ok? 12 tribus. 10 tribus de Israel le fueron entregadas a Jeroboam. Esta división es una consecuencia, lógicamente, de la fragilidad o de la frágil unión que existía entre las dos tribus. Y la unión solo fue posible, la unión de esas 12 tribus solamente era posible gracias al entusiasmo o a la personalidad carismática que tenía el rey David. Perdón, me dicen que no se está escuchando bien. ¿No se está escuchando bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Roe, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias, mi hermano Eduardo, por confirmar. Entonces, anteriormente, y devolviéndonos de ese punto de la historia hacia atrás, hubo varios intentos de cesión de los reinos cuando reinaba David. Las tribus del norte tuvieron un intento de desunión que fue capitaneado por un hombre benjaminita llamado Seba, que era hijo de Bicri. Y este suceso terminó o concluyó con la decapitación de este hombre. ¿Dónde encontramos eso? En Segunda de Samuel. Durante el reinado de Salomón, Jeroboam había también intentado realizar ese primer intento de usurpar el reino, pero recuerden, como les había dicho, que este intento pues se quedó en eso, no avanzó, no concluyó, y Salomón intentó matar a Jeroboam. Eh, las tribus del norte entonces eran partidarias de que el reino debía ser más descentralizado y no aceptaban la concepción de que hubiera una dinastía específica, o sea, es decir, una sola familia que se centrara en los hijos de David, que por supuesto se había agudizado muchísimo en el reinado de Salomón. Pero aquí recordemos que el hijo de Salomón se llamaba Jeroboam. Entonces son dos nombres que son muy similares, que de pronto los podemos confundir, ¿no? Pero es importante que tengamos muy claro ese concepto o ese contexto de a qué pertenecía cada uno, qué rey, mejor explicado, qué rey se enfocó en cada casa, cuál era el de la casa del norte y cuál era el de la casa del sur. Entonces tome ahí notas si está tomando apuntes. Reino del norte, Jeroboam. Jeroboam fue el rey, perdón, de la casa del norte. Y luego, Roboam, hijo de Salomón, fue el rey de la casa del sur. ¿Cuántas tribus tenía la casa del sur? Entonces también anótelo ahí abajo. Voy a compartirles aquí una pizarrita para que más o menos tengan así como el entendimiento de cómo escribirlo. Entonces,
Ahí está cargando la pizarra, listo, hola texto, muy bien. Entonces, yo lo pondría de la siguiente manera. Entonces aquí voy a escribirlo aquí con letra grande, para los que están de pronto conectados ahí con el celular, lo puedan ver bien, eso. Entonces, yo lo pondría así, Casa del Norte. Dejaría un espacio y diría Jeroboam. Y le pondré aquí un igual 10 tribus. Así era entonces el reinado el primer reinado de la casa de Israel. ¿Ok? Y dejaría un espacio y pondría casa, casa del sur, casa, vamos a ponerlo aquí, casa del sur, espacio, Roboam, igual 2 tribus. Listo. Así lo tendría yo anotado. Resulta que, claro, entre la Casa del Norte, pues la Casa del Norte tuvo varios nombres, ¿cierto? Uno de esos nombres que recibía la Casa del Norte era, por ejemplo, los de lejos. Los de lejos. Recordemos que uno de los reyes también puso como capital la tierra de Samaria. Entonces nosotros por eso vemos en el Nuevo Testamento que acerca de los samaritanos, entonces que no, que los samaritanos eran, mm, mm, que se le prohibía a los judíos hablar con samaritanos, pero resulta que ellos no entendían que los samaritanos también eran casa de Israel. Pero aquí había un problema político. Voy a intentar hacer un mapa de Israel. Digo que voy a intentar porque no soy un buen pintor. Eso. Digamos que está bien. Solamente digamos que está bien. Y voy a dividir este mapa en dos. Adivine, esta es la casa del norte y esta es la casa del sur. ¿Listo? Y nuestro elemento estrella, vamos a ver qué puede simbolizar aquí un templo. Bueno, a ver, a ver. No, esta estrellita. Voy a poner esta estrellita. Y entonces esta estrellita va a simbolizar la casa de Elohim. Es decir, el templo en Jerusalén. ¿Listo? Esta estrellita que se ubicó acá va a ser el templo. ¿Ok? No estoy diciendo que específicamente quedaba ahí, no, esto es una similitud de lo que sucedía. Entonces, recuerda que hace unos minutos les había dicho que la casa del norte era llamada también los de lejos, pues era llamada los de lejos con referencia al templo, ¿ok? Los de lejos se les llamaba así, era con referencia al templo. También se le llamó, también se le llamó el olivo silvestre, para que entendamos un poquito la profecía que está escrita en Romanos 11. Además, también se le llamó Israel.
¿Por qué se le llamó Israel? Por ocupar el compendio de las 10 tribus. Ahora, a la casa del sur, bueno, también fueron llamados los samaritanos, ¿no? Los samaritanos, porque se estableció la capital del reino del norte en Samaria. ¿Listo? Entonces esta iba a ser la capital del reino del norte. Obviamente luego vinieron reyes que empezaron a cambiar las capitales, pero inicialmente Samaria era la capital del reino del norte. ¿Qué sucedía acá? Resulta que para Jeroboam presentaba una desventaja política y religiosa y sobre todo militar, que el culto en la tierra de Israel se celebrara en la casa del sur. Ahora, ¿qué nombres ocuparon la casa del sur? Como primero, casa del sur. Otro nombre que adoptó la casa del sur fue Judá. Y en ese nombre quiero hacer mucho énfasis. Judá. El único rey de Israel que no fue de la tribu de Judá fue Shaul, el primer rey de Israel. Él era el único que no era de la tribu de Judá, de Yahudá o de Judá. Shaul, el rey, era de la tribu de Binyamin. De resto, todos los reyes fueron de la casa de Judá. ¿Y por qué esto? Porque acuérdense que está escrito: no se apartará el cetro de tu casa, ni el erudito de tu medio. ¿Ok? Es para que tengamos ahí en cuenta ese puntico. Entonces, avanzando, los de la casa del sur también se llamaban los de cerca, con referencia ¿a qué? Al templo, porque el templo quedaba en la casa del sur. Se llamaron posteriormente, ojo, posteriormente fueron llamados los judíos. ¿De dónde proviene el término judío? Del gentilicio de Judá. Por eso, amados, y para que nosotros vayamos teniendo ese entendimiento, por eso es que es un error afirmar que la Torá se le entregó a los judíos. La Torá se le entregó a todo el pueblo de Israel. Porque recuerde, el término judío viene del gentilicio de la casa de Judá. ¿Ok? Y Judá era un solo hijo de Jacob. Mientras que el compendio de las 12 tribus de Israel, pues específicamente es Israel. Entonces vamos a ir avanzando aún más, pero quiero saber si hasta aquí estamos claros o alguien tiene alguna pregunta. Listo. Estamos claros. Está claro, Roy. Gracias, mi querido hermano Eduardo. Entonces vamos a avanzar. Uy, pensé que se me había perdido. Ay, se me perdieron los dibujitos de. Bueno, listo. Entonces voy a volver a dibujar acá el mapita. Uy. Voy a volver a dibujar el mapita. Estoy diciendo que es similar.
No estoy diciendo que es específicamente igual. Y varía, sí, claro que sí, sí varía. Puede ser diferente. Y aquí vamos a poner el templo otra vez. Le vamos a poner el colorcito amarillo para identificarlo. Aquí está. Y vamos a dibujar aquí a... no, no sé qué pasó aquí. De verdad, anteriormente se guardaba el diseño que uno hubiera hecho. Pero bueno, ya estamos ahí. Entonces, entonces, bueno, bueno, vamos acá. Voy a dibujar otro mapa porque este sí está, ese de verdad quedó muy raro. Está con tinta negra. Bajémoslo acá, así, hagámosle acá, así, aquí lo subimos y otra vez acá y digamos que ya quedó mejorcito, un poquito mejor. Bueno, recuerda que el rey de la casa del norte era Jeroboam. Pues resulta que aquí empezamos a tener un problema con Jeroboam, porque, pues claro, todos los que querían ir a celebrar las fiestas como lo ordenaba el Eterno, pues tenían que dirigirse a donde estaba el templo, es decir, a la casa del sur. Entonces Jeroboam entregó a la idolatría a la casa del norte y estableció dos capitales, una al norte y otra al sur de Israel. Y allí erigió unos becerros de oro y le dijo al pueblo de Israel, aquí está su Dios. Entonces, mire cómo ese declive inicia a tomar mucha fuerza sobre la casa del norte. Y eso fue lo que empezó a ir haciendo que la casa de Israel, la casa del norte, empezara a tener ese declive hacia la desaparición de su historia. Luego, ¿qué pasaba también en la casa del sur? Porque también habían problemas allí en la casa del sur. Resulta que cuando Roboán tomó el reinado, y aquí voy a dejar nuevamente de compartir, cuando Roboán tomó el reinado de la casa del sur, es decir, de la casa de Judá, pues se levantaron todos los ancianos porque Salomón los había esclavizado y les había puesto yugo y les había puesto cargas muy duras. Entonces, claro, los ancianos se van y tienen una charla con Salomón, le dicen a Salomón, mira, le dicen a Roboam, perdón, tu padre Salomón ha hecho el yugo muy pesado sobre nosotros. Te rogamos que por favor disminuyas la carga, disminuyas ese yugo. ¿Qué dijo Salomón? ¿Qué dijo Roboam? Perdón, lo voy a consultar. Y Roboam, le tengo metido a Salomón. Y Roboam se fue y consultó con los ancianos. Y los ancianos le dijeron a Roboam, hágales caso, entiéndales que ellos que están cansados del yugo que les había dejado su padre. Y también Roboam, muy astuto él, se fue y consultó además con los jóvenes. Y los jóvenes, ¿qué le dijeron? Si su padre los esclavizó, ustedes esclavícenlo aún más. Lo que decidió Salomón hacer al final fue esclavizarlos aún más, fue esclavizarlos doblemente. ¿Qué sucedió allí? Que el pueblo se rebeló y ahí fue cuando fue a buscar el reinado de Roboam. Eso
Eso de Jeroboam, perdón, eso es una triste historia, no tendría que haber sucedido de esa manera, pero bueno, finalmente así fue que ocurrió. Pasado el tiempo, pues es necesario que nosotros veamos que esa transmisión del reino tuvo una consecuencia inmediata y fue el inicio del declive de la casa de Israel, conforme a lo que había establecido el Eterno cuando le profetizó por medio de Shmuel que pasaría si ellos rechazaban no el gobierno de Shmuel, sino el gobierno del Eterno. Entonces, amada familia, este corto pedacito de historia nos deja el abreboca para la clase de la siguiente semana, que es la división del reino. ¿Cómo se dividió? ¿En qué momento sucedió todo? Y pues cómo empezó a transcurrir el deceso de la historia de la casa de Israel. Amados, abro este espacio si alguien tiene alguna preguntita. Roe, nada más Pastor, por aclarar. Bueno, que siga nomás la hermana. Dale. gracias, hermano Eduardo. Pastor, ¿me puede volver a repetir los nombres que se le dieron a la casa del norte? Tengo casa de lejos, perdón, casa del norte, la casa de lejos, samaritanos decía el otro nombre, la otra denominación que les dieron a la casa del norte. El olivo silvestre. Olivo silvestre. Entonces repito, vea, casa del norte. Entonces, primero, la casa del norte, los de lejos, samaritanos, el olivo silvestre, Israel o también Efraín. Y la casa del sur, Judá. A la evolución de la historia también fueron llamados judíos, fueron llamados los de cerca, fueron también llamados el olivo natural. Y ese tema de los olivos, del olivo natural y el olivo silvestre específicamente para que podamos comprender lo que está escrito en Romanos 11. ¿Listo? Hermano Eduardo, adelante. Roe, si mal no recuerdo, quisiera consultarlo. Jeroboam también construyó dos becerros de oro, ¿no? Para que el pueblo deje de ir a adorar, deje de ir al templo en Jerusalén y los adore en el norte, ¿cierto? Sí, sí, precisamente era lo que les decía, que la debilidad que tenía el reinado del norte era que el culto se celebraba o que las festividades se celebraban en la casa del sur donde estaba el templo. Entonces fue como la primera amenaza que se vio establecida para Jeroboam al estar lejos de su casa. Y acuérdense que Jeroboam y Roboam pues tenían su roce porque su padre, el padre de Roboam, que era Salomón, lo había intentado matar. ¿Y por qué? Porque Jeroboam había intentado usurpar el trono de Salomón. Entonces ahí estaba la disputa entre ellos. Entonces, ¿cómo decir Jeroboam, tomar el celular y llamar a Roboam y decirle, ahí le mando a la casa del norte? Era imposible. Entonces, además de que era imposible, presumía una amenaza para el reinado de Jeroboam. Entonces por eso Jeroboam dice, no, me queda más fácil construir dos becerros, uno al norte, otro al sur, de la casa del norte, ojo, de la casa del norte, para que vayan
y celebren culto en lugar de tener que ir a Jerusalén, específicamente para las fiestas de Ascensión. Muchas gracias a mi hermano Eduardo por el recorderis. No hay de qué, Roe. Roe, también Jeroboam cambió las fiestas, ¿no? Cambió los tiempos señalados. Ujú. Sí, porque él entregó la casa del norte completamente a la idolatría. De hecho, hay un versículo que dice, maldita seas Efraín por cuanto has inducido a tu hermana a la idolatría. Claro, y ahí fue cuando Jeroboam estableció un nuevo calendario. Sí, pero digamos que el tema del calendario lo podríamos estudiar más adelantico, porque para el calendario también hay otro tema, porque Claro. hay más personas que dicen por ejemplo, que el calendario que nosotros tenemos que es un calendario pagano, o hay otros que dicen que no, que el calendario. Entonces yo creo, me gustaría que nos tomáramos el tiempo de estudiar el tema del calendario en otra clase. Amén, amén, Roe. Mi hermanita Germania iba a preguntar algo. Mm. Sí, pastor, una preguntita. ¿Por qué durante esos dos reinados solo se hablaba de las 10 casas, más de las 10 tribus, más no de las 12? Porque el reinado o la casa de Israel completa fue dividida, ¿sí? Le entregaron 10 tribus a Jeroboam y 2 tribus a Roboam. Entonces nosotros tenemos que entender que cada uno de los profetas específicamente habla a una de las casas en específico. Por ejemplo, el profeta Isaías fue enviado a profetizar en los tiempos de las dos casas, la casa de Yahudá y de la casa de Yahudá, perdón, específicamente allí en las dos tribus que habían, que era Judá y Benjamín. ¿Ok? Pero entonces, en esa ruptura, o se le hablaba o se le profetizaba a las 10 tribus o se le profetizaba a las dos tribus que habían sido divididas, porque las dos tenían una consecuencia completamente diferente. Mm, mm, mm. Gracias, pastor, eso nomás. Ok, bueno, mis amados, entonces, ¿nadie más tiene preguntas? Si de repente usted por ahí estudiando y dándole una revisadita a los temas, le surge una pregunta, usted no dude en marcar el 018000 y ahí voy a estar yo disponible para responderles a ustedes su inquietud sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces ya ahí con la velita lista y el vino listo, voy a cambiar acá de escenario, me voy a ir para donde está mi esposa ya en la mesita, para que hagamos la bendición de separación y de esa manera quedemos despedidos el día de hoy. Voy a terminar aquí la grabación.